Buenas tardes, queridos espectadores. Seguimos con el ciclo dedicado a las claves de nuestra cultura actual. Y desde que la Revolución Industrial y después León XIII, con su encíclica Rerum Novarum, nos hicieron cambiar algunos conceptos, como el de la nueva pobreza, el de la nueva sensibilidad social, el de la estructuración de una sociedad que implicaba tomar decisiones humanas que exigían la participación de mucha gente, pues desde entonces hemos ido cambiando muchas cosas. Por ejemplo, la preocupación social por la pobreza pasó a ser un compromiso no de limosna, sino más bien de acción social y de acción política, de compromiso con los demás a nivel de estructuras. Descubrimos que la pobreza era y es un fenómeno muy complejo, que por lo tanto requiere también una atención muy compleja, con muchas aristas. Esa complejidad requiere por nuestra parte también una formación que va pidiéndonos un proceso donde vamos descubriendo, al hilo de cómo evoluciona nuestra sociedad, cómo también nosotros procesamos esos cambios y los aplicamos a nuestra acción de compromiso. Pero cómo hacerlo, qué criterios utilizar, cómo elegir la autonomía personal que ya se nos ha reconocido a todos en todos los ámbitos, nos deja a nuestra conciencia la libertad de elegir. Pero eso requiere precisamente que aclaremos unos criterios con los que orientar ese compromiso nuestro. Y para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros a alguien que tiene autoridad de competencia y luego ejercicio también del compromiso. Tenemos con nosotros al profesor Andrés García Inda. Él trabaja en la Universidad de Zaragoza como profesor titular de Filosofía del Derecho. Licenciado y doctorado por nuestra universidad, ha tenido en ella cargos también de gestión, como de secretario general, también en el decanato de la Facultad de Derecho. Es miembro de algunos grupos de investigación, tiene algunas publicaciones muy específicas del ámbito del derecho, además de otras colaboraciones, y tiene también experiencia de tipo pedagógico, no solo en la universidad, sino también en los ámbitos previos a la universidad. Ha sido director de un colegio, del Colegio de Jesuitas, o sea que desde ahí es de donde vamos a pedirle que nos hable precisamente de cómo entender la situación esta de nuestra sociedad, porque yo recuerdo en mi juventud la ilusión que nos generaba el votar para estrenar una nueva democracia, cómo unos líderes iban contagiándonos una enorme ilusión por inaugurar y estrenar unas estructuras nuevas. Y eso hacía que mutuamente nos contagiáramos de mucha ilusión, ¿no? Algo que parece que ahora no se da, que parece que aumentamos la distancia, parece que aumentamos la desconfianza y que nos encontramos un tanto desorientados en la situación actual. ¿Cómo entendernos, pues, en esta nueva realidad? Bueno, muchas gracias, Pepe, gracias por la invitación y por tus palabras. No sé si tengo tanta competencia como dices, pero bueno, sí. alguna opinión podré dar y algo sí que he pensado y he compartido y he reflexionado también con otros, ¿no? Sí que es verdad que cuando más posibilidades tenemos, más desgana democrática, desgana política en ocasiones parece que nos invade, ¿no? Es verdad que uno de los grandes problemas que se plantea hoy día en relación con la vida social, con la vida política, tiene que ver con lo que se ha llamado la desafección, ¿no? Que muchas veces es más palpable por parte de los jóvenes, que a veces parece querer solucionarse pues con una especie de inyección, de un chute de activismo, ¿no? Pues que parece que va a cambiar las cosas, ¿no? Pero es importante, ¿no?, considerar por qué se produce esa desafección y por qué se produce a lo mejor esa, hablabais de la democracia desmoralizada, esa desgana o esa desmoralización, ¿no? Yo creo que
a veces tiene que ver más con un defecto de política, con una falta, con un exceso, ¿no? Es decir, como hoy día todo es político y todo invade la política, hay una especie de hipertrofia de lo político, pues parece que todo lo invade, y a veces eso yo creo que llega a agotarnos, ¿no? En ocasiones, muchas veces, y a los jóvenes también, ¿no? que pueden pues sentirse un poco más desafectos respecto a lo que es la participación, el compromiso y la acción política. ¿Sí? ¿Cómo superar todo esto? Porque en definitiva, ¿qué es la democracia? Sí, bueno, claro, la democracia es, fíjate, cuando empezabas hablando de un poco recuperando, ¿no? Recordando las charlas que habéis tenido, los coloquios que habéis tenido y lo que habéis hablado, y hablabas de todas estas cosas que habéis estado trabajando, de la pobreza, la justicia, la caridad también, me he acordado de una expresión que el Papa Francisco también está popularizando de alguna manera, en la Fratelli Tutti también se incluye, y que es una expresión típica de la doctrina social de la Iglesia, que viene y entronca con algún pensador como Charles Péguy, que es la política como organización de la caridad, ¿no? La política como una forma de la caridad, ¿no? O algún otro autor ha dicho como organización sistemática de la caridad. No tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con... Tiene una dimensión que tiene que ver con cómo se organiza, tiene que ver con cómo se organiza, cómo nos organizamos la politeia, ¿no? La comunidad política, y tiene que ver con la dinámica o el dinamismo del poder, cómo organizamos el poder, y tiene que ver también con cómo organizamos y articulamos la convivencia y el bien común, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, quizás a veces pues el demasiado, no sé, una cierta hipertrofia de alguno de los elementos en defecto de otros son los que producen esta especie de desmoralización de la política. Cuando venía hacia aquí me estaba acordando, pensando también de lo que íbamos a hablar, me estaba acordando, tú conocerías también, como yo, a lo mejor, no sé si algunos de los espectadores también seguro que los conocen, aquellos dibujos de la Pantera Rosa, ¿no? Los dibujos animados, ¿no? Que surgieron después de la película y tal, la Pantera Rosa. Y la Pantera Rosa muchas veces siempre se enfrentaba a un mosquito que le quitaba el sueño, no le dejaba dormir, no le dejaba trabajar, y la Pantera Rosa trataba de deshacerse por todos los medios del mosquito, ¿no? Y en uno de esos episodios de la Pantera Rosa coge un aspirador para tratar de aspirar al mosquito, ¿no? Y entonces el mosquito se defiende y la Pantera Rosa va aspirando todo lo que encuentra a su paso, los muebles, todo menos al mosquito, y al final el aspirador acaba aspirando a la propia Pantera Rosa y al propio aspirador, ¿no? Y ahí se acaba el episodio, ¿no? Pues yo pensaba que lo que nos está pasando, en cierta manera, con la política y con la democracia es en parte esto, ¿no? Se está convirtiendo en una especie de maquinaria que todo lo absorbe, que todo lo contamina, que todo lo contagia, y que va disolviendo, por así decirlo, todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Va contagiando esa debilidad, ¿no? O sea, que la política como estructura de gestión formada por distintos elementos, como pueden ser el pueblo, a través de la participación y la representatividad, y el gobierno, que como servicio y precisamente en nombre de lo que piensa el pueblo, pues trata de gestionar y de llevar adelante. Y sin embargo a veces parece que hay, como ahora en estos momentos, esa distancia entre un pueblo que parece estar desorientado o no fiarse, y un gobierno que más que como servicio quizá se entiende como poder, y que trata precisamente eso, con lo que has dicho tú, de politizarlo todo y de hacer que todo tenga connotaciones en donde ellos se sientan con derecho a participar, dirigir e imbuirnos un poco de esa normatividad con la que quieren gestionarlo todo. Sí, yo creo que uno de los retos de la ciudadanía hoy día para fortalecer la democracia y para fortalecer la política es resistirse a
a que todo esté contaminado de política y de democracia, digo entre comillas, porque a veces no es que todo tiene que ser, esta idea de que todo es político, de que lo personal es político, yo creo que es perversa, ¿no? Es decir, me parece que es que tenemos que funcionar de la misma, por supuesto que todo tiene implicaciones sociales y hay que considerarlas, pero no es la misma la manera en la que se enfoca las relaciones sociales y la vida en la pareja, en la familia, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en el Parlamento. Hay que respetar las reglas de juego, ¿no? Entonces, esta especie de contaminación de las reglas de juego de cada uno de los espacios o ámbitos de relación con las reglas de la política, yo creo que es la primera cosa a la que nos tenemos que resistir, ¿no? Y luego, es verdad, democracia, claro, es el gobierno del pueblo, el demos y el kratos, ¿no? Y yo creo que hay como cierto desnivel entre los problemas que se están produciendo tiene que ver con el demos y con el kratos, por un lado y por otro. Yo suelo utilizar con mis alumnos, a veces utilizo algunas imágenes de la literatura para reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Y entonces hay 3 relatos del escritor italiano Italo Calvino que yo creo que sirven para caracterizar la democracia hoy día, ¿eh? Que nos ayudarían a entender qué es esto de la democracia desmoralizada. Claro, se habla de crisis de la democracia, de precariedad democrática, de excepcionalidad democrática, ¿no? ¿De qué es de lo que están hablando los autores? Hay 3 relatos de Italo Calvino, son deliciosos, los espectadores seguramente los conocerán. Son relatos fantásticos, ¿no? Y uno de ellos lleva por título El vizconde de Mediado, ¿no? Y cuenta la historia de un vizconde que una bala de cañón le parte por la mitad, ¿no? Y entonces son 2 mitades que van viviendo por ahí separadas una de la otra y las 2 se enamoran además de la misma campesina, ¿no? Y entonces, claro, hasta que no cosen esas 2 mitades, pues no pueden funcionar. Yo creo que nuestra democracia está demediada, le pasa como al vizconde de Mediado, ¿no? La democracia está demediada, está partida en 2. ¿Por qué? Porque hay 2 elementos básicos de la democracia para funcionar, que son, uno, la regla de la mayoría, y otro, el principio de legalidad, la regla de derecho, el Estado de Derecho, y no se entienden si no van unidos, ¿no? En la idea de la democracia liberal que entendemos es la respuesta para nuestras sociedades, ¿no? Entonces, claro, hoy día asistimos a una hipertrofia del principio de la regla de la mayoría, las tentaciones populistas, estas cosas, y a un cierto desprecio, banalización, aminoración de lo que es el principio de legalidad, la regla del derecho, los derechos, etc. Entonces, claro, esa hipertrofia genera una democracia demediada, ¿no? Es decir, le falta una de las mitades, y hasta que no cosamos bien ese equilibrio, que siempre es un equilibrio inestable, pues yo creo que no va a funcionar bien, no sé. ¿Y el Parlamento? Refleja el Parlamento y hace de mediación precisamente como órgano de control del gobierno, hace de mediación entre el pueblo y el gobierno, o más bien se convierte en instrumento del poder precisamente para imponer, no tanto desde una mayoría que ha votado, efectivamente, pero que luego se convierte en una aplastante mayoría ideológica y con el respaldo del Parlamento se siente legitimado para imponer orientaciones que quizá el pueblo, precisamente por su identidad cultural, pues quizá a veces resiente un poco o le rechina algunas de las decisiones que el gobierno pretende tomar. Sí, hay dos ejemplos de ese problema de desmoralización que es la democracia demediada, ¿no? De esa separación. Hay 2 ejemplos muy concretos, ¿no? Uno es los problemas que estamos teniendo para garantizar, fortalecer la independencia del Poder Judicial, ¿no? Para controlar precisamente al gobierno y a otros poderes, ¿no? Y el otro es lo que podríamos llamar la banalización del Parlamento, ¿no? El Parlamento es muy importante, pero claro, asistimos a una cierta banalización, ¿no? El Parlamento se convierte en un órgano en el que los partidos juegan, representan, escenifican, una especie de teatrillo político, que está muy bien, para canalizar además los intereses, las demandas, las expresiones típicas de la sociedad contemporánea, pero sin peso, ¿no? Sin fuerza, sin fuelle, sin moral, sin gana, ¿no? Por ejemplo,
hoy día se gobierna a golpe de decreto ley, ¿no? De decreto. La proporción entre leyes y decretos leyes que aprueba el Parlamento, los decretos leyes son las normas que elabora el Gobierno y luego las convalida el Parlamento. Las leyes son normas que elabora el Parlamento. Hoy día, bueno, sí, se hacen leyes, pero la proporción de leyes en relación con decretos leyes nunca ha sido menor, más ínfima, ¿no? O, por ejemplo, el problema que hubo hace poco en relación con el decreto de alarma y el Parlamento que dijo, bueno, que convalidaba por 6 meses el estado de alarma, ¿no? Es decir, renunciando a lo que es su tarea de control, de reflexión, justo cuando más se necesita, ¿no? Cuando vives un momento de excepcionalidad, extraordinario, de cierta gravedad, de problemas, es cuando más necesitamos a la clase política y a los parlamentarios ahí reflexionando, discutiendo, controlando, verificando, vigilando que el Ejecutivo no se extralimite en su poder, ¿no? Entonces, ahí sí hay cierto problema. Entonces es en este contexto donde hay que situar también el enfrentamiento que existe con motivo de querer nombrar a los miembros del control del Poder Judicial. Del Consejo General del Poder Judicial. Perdón, sí, del Consejo. Sí, claro, ese es... claro, ninguna democracia va a ser perfecta, ningún sistema de control del poder va a ser perfecto, ¿no? Y ningún poder judicial tampoco va a ser perfecto, ¿no? Pero podemos mejorar siempre las cosas. Claro, se supone, esperamos que ese sistema de reparto de poderes, poder ejecutivo, el gobierno, poder judicial, los jueces, poder legislativo, el Parlamento, sirve para que unos se controlen a otros, para evitar el problema de esa hipertrofia que decíamos antes, lo que pasaba con el aspirador de la Pantera Rosa, es que el poder tiende a la ilimitabilidad, ¿no? No quiere límites, ¿no? Entonces, para que la democracia funcione hay que establecer límites. Y los límites vienen por el hecho, entre otras cosas, de que los poderes se contrapesen unos a otros, ¿no? Claro, si lo que hacemos es erosionar, laminar, limitar esa capacidad de un poder para controlar a otro, favoreciendo pues, el control político de ese poder a través de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues eso supone una cierta crisis moral de la democracia liberal tal como la venimos concibiendo. Sí. Querías desarrollar una idea de Italo Calvino. Bueno, y me parece que no te no, sí, perfectamente no. Una era claro, yo decía, están los problemas del Demos y el Kratos, ¿no? Y entonces una de las imágenes que me servían para pensar sobre la democracia o los problemas de la democracia hoy día es esa del vizconde de Mediado, ¿no? 2 mitades separadas. En ocasiones nosotros también separamos la democracia en 2 mitades, ¿no? En lugar de que vayan unidas, equilibrándose, ¿no? La regla de la mayoría y la regla de derecho, pues las separamos, ¿no? Y fíjate, lo de la mayoría y los derechos, algunos autores lo identifican con la imagen también de las olas y la playa. Claro, si nosotros dejamos sin control, sin límite, al poder de la mayoría, quienes pueden salir perjudicados son los derechos de las minorías, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que va a poder decidirse sobre todo? ¿La mayoría va a tener capacidad de decisión sobre cualquier cosa? ¿No va a haber límites? ¿No vamos a introducir límites, procedimientos, control? Claro, es verdad que si todos son límites, procedimientos, control, entonces la mayoría no puede decidir. Entonces tiene que haber siempre hay un equilibrio, ¿no? Y el problema de hoy día, yo creo que con las derivas populistas se tiende demasiado a favorecer lo que llamaríamos la ilimitabilidad del poder, ¿no? Frente a esas formas de control. Claro, porque tradicionalmente los límites los marcaba lo que se denominaba la deontología, por un lado, o el derecho, que era el cauce, ¿no? Dentro del cual se podía efectivamente gobernar. Era un cauce relativamente amplio, pero no podíamos salirnos de ese marco ambiental donde los comportamientos estaban fundamentalmente decididos. A partir de ahí ya venía o bien la inmoralidad o bien la criminalidad o la ilegalidad, ¿no? Claro, porque el derecho se ha pensado desde la perspectiva clásica de la democracia liberal, el derecho era el instrumento, las constituciones era el instrumento para controlar, para limitar al poder. Era, digamos,
la herramienta que establece las reglas de juego, que no se pueden traspasar. Hoy día se tiende a, digamos, a dejar de lado esta idea y a pensar que el derecho es la herramienta del poder, el instrumento que tiene el poder, que también en parte es esa herramienta, ¿no? El instrumento, la herramienta que tiene el poder para ejercer su poder, ¿no? Entonces, si perdemos esa idea del límite, si el derecho no sirve para limitar, para controlar al poder, tenemos un problema muy, muy gordo, ¿no? Porque ¿quién lo va a controlar entonces? Para, de alguna manera, iluminar un poco a nuestros espectadores y oyentes, en la antigüedad, desde Antígona, ¿no?, es el derecho natural el que marcaba los límites precisamente al poder. Y ese derecho natural, pues hasta el siglo XVIII, pues no ha encontrado discusión. Lo malo es a partir del siglo XVIII que empieza ya a negarse el carácter metafísico o el trasfondo no visible de la realidad, y entonces aparece un derecho más positivo, pero todavía las constituciones liberales marcan de alguna manera y vienen a sustituir ese juego del derecho natural por el derecho constitucional, ¿no? Pero el derecho constitucional que tiene todavía en la base ese concepto previo del derecho como lo intocable, ¿no? Ahora da la impresión de que el derecho constitucional también es puesto en entredicho, porque la Constitución podemos cambiarla continuamente. Sí, claro, y en parte y en cierto modo es así, ¿no? Pero claro, ahí hay una cierta... Nuestra Constitución, como en general otras constituciones, hay otras que sí, no tiene lo que se llama cláusulas de intangibilidad, ¿no? Es decir, no hay nada en la Constitución que no pueda cambiarse, ¿no? Es decir, bueno, podemos cambiar todo, podemos modificar todo. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que si modificamos según qué cosas, y no estoy pensando ahora, no pienso en la forma del poder, si el jefe del Estado tiene que ser, no, el tema no es si tiene que haber monarquía o república, esas cosas son, en el fondo son accesorias y no tienen una trascendencia práctica en la vida de los ciudadanos o de los individuos, sino que tiene que ver más con los derechos, ¿no? Los derechos fundamentales, los derechos humanos, si se quiere, ¿no? Los derechos de las personas, civiles, políticos, económicos, sociales. Si todo eso podemos hacerlo saltar por los aires también, bueno, podemos. Pero claro, tenemos que ser conscientes de que si hacemos saltar eso por los aires, pues de alguna manera estamos renunciando a nuestra forma de organizarnos políticamente, ¿no? A nuestra convivencia, ¿no? A nuestra forma de organizar la convivencia. Claro, porque si todo es susceptible de cambio, absolutamente todo, entonces es cuando perdemos la referencia de un sentido intocable de verdad, por ejemplo. Sí, sobre todo además porque lo que yo no entiendo es, todo es susceptible de cambio seguramente, pero tenemos que estar planteándonos permanentemente que todo tiene que cambiar, ¿por qué? ¿No? Es decir, hay cosas que posiblemente hay que cambiarlas, pero hay otras. Esta idea de, no, es que como la Constitución tiene 40 años, pues ya hay que cambiarla. Bueno, y la ley de propiedad horizontal, ¿cuántos años tiene? Y bueno, ha habido modificaciones, ¿no? Y yo qué sé, y nuestros títulos de propiedad o nuestras relaciones sociales se rigen por normas que tienen algunas cientos de años, ¿no? Entonces, ¿hay que cambiar eso? Bueno, sí, puede que haya cosas que hay que cambiar, pero esta idea de estemos permanentemente cambiándolo todo, yo creo que es como una forma de huir hacia adelante, ¿no? De querer resolver ese problema de desgana, de desmoralización, de desafección, huyendo hacia adelante, ¿no? Y creo que en realidad no nos resuelve los problemas. Seguimos con Italo Calvino. ¿Cómo nos ayuda él a entender? Bueno, sí, hay otras dos imágenes que, claro, te he dicho que había tres, por eso, entonces, hay otras dos. El primero era El Vizconde de Miedad. Hay otro título otro de los libros, el segundo es El Barón Rampante, ¿no? Que también cuenta la historia de un noble fantástico que por un problema con su padre, una disputa con su padre, decide subir a los árboles y vivir siempre en los árboles, ¿no? Y no tocar suelo, ¿no? Y esto también, yo en ocasiones lo utilizo para
identificar algunos de los problemas críticos de nuestras democracias, ¿no? Es decir, el varón rampante es una persona que ha renunciado a echar raíces, ¿no? Y desarraigado. Exacto, desarraigado, ¿no? Como aquello que decía, Simone Weil decía que no hay una necesidad más importante y más difícil de definir que la de echar raíces, ¿no? Es lo más importante, lo más complicado y a veces lo más difícil de saber en qué consiste, ¿no? Y a veces a nuestra democracia le pasa eso, que es el problema del demos, ¿no? Es decir, ¿dónde arraiga la democracia? ¿Dónde echa raíces, ¿no? Simone Weil decía algo así como que echar raíces implica la pertenencia a una colectividad que comparte un pasado y también imagina un futuro, ¿no? Comparte un pasado, imagina un futuro. Es decir, todo eso no sé si nos falta. Quizás uno de los problemas también que tienen que ver con la desmoralización y la desafección democrática es la falta de un demos, ¿no? Un pueblo patriótico. Ya sé que esto puede sonar un poco raro, ¿no? Porque utilizar estos términos pueden sonar un poco raro hoy día, pero digamos tenemos un demos que es más un objeto de consulta sociológica, ¿no? Es una sociedad más bien fragmentada en identidades, ¿no? Es una nueva sociedad estamental polarizada, cada día nos enfrentan más, nos tiran, nos ponen a jugar al pañuelo permanentemente, ¿no? Para que estemos como disputándonos los huesos, como animalicos, ¿no? Desinformada, fake news, posverdad, todo este tipo de cosas, ¿no? Y quien más desinforma a veces es quien dice que va a controlar la desinformación, como pasaba estos días con el poder, ¿no? Entonces, claro, la falta de esas raíces, de ese suelo en el que arraigar, que es el pueblo, que comparte un pasado, que sueña un futuro, pues es un problema para la democracia, porque la democracia necesita echar raíces, no puede ser como el varón rampante, no puede ir ahí por las alturas. Claro, el sentido, dices patriótico, yo hablaría más bien del sentido patrimonial. Sí. Porque todos de alguna manera llevamos muy dentro sentido patrimonial propio, personal, sentido patrimonial familiar, un pasado y una herencia a la que los españoles sobre todo somos muy dados a tratar de respetarla, ya que de ninguna manera nos la toquen, porque por la herencia somos capaces, o el sentido también de una herencia común, claro, que es lo que un país siempre tiene, su historia. Sí, quizás mejor que hablar de patria, sería hablar de patrimonio. Patrimonio. La democracia necesita un patrimonio sobre el que edificarse, ¿no? Que está hecho de cultura, de historia, de futuro, de proyecto, de servicios también, pero claro, esta idea de que no, la organización política es como una empresa de servicios, la sanidad, la educación, decir, no, eso sí, necesitamos esos servicios, pero el Estado no puede ser una mera empresa de servicios, ¿no? La comunidad política no puede ser una mera empresa de servicios, tiene que arraigar en ese patrimonio, ¿no? En ese humus donde echar raíces, donde arraigar, claro. Pero claro, eso nos lleva a la cuestión de la identidad. Sí, y hay que tener cuidado con el problema es decir, que hemos renunciado, creo yo, hoy día, a compartir identidad, ¿no? Hemos hecho de la identidad el problema por antonomasia de nuestro siglo. Un amigo común nuestro decía que si hubo un problema en el siglo XVIII, XIX con la libertad, luego vino la era de la igualdad, en el XIX-XX, pues el siglo XXI es la era de la identidad, ¿no? Entonces todo tiene que ver con la identidad, pero claro, en lugar de pensar en la identidad como aquello que nos une, que nos vincula, que compartimos, que expresamos, que tenemos en términos de copertenencia, ¿no? Aquello a lo que pertenecemos juntos, cada vez más la identidad se entiende como aquello que nos separa, que nos diferencia, que nos excluye, ¿no? Hay miles de identidades y además las identidades son emocionales, ¿no? Cada vez tú perteneces a aquel grupo del que te sientes perteneciente, ¿no? Bueno, sí, las emociones son importantes, los sentimientos, pero hay algo más también muchas veces que nos puede vincular o que nos puede unir por encima de esas emociones y de esos sentimientos también, ¿no? Entonces, es importante, claro, reconstruir la identidad, pero en claves de copertenencia, no en claves de exclusión, de
desvinculación, ¿no? ¿Sería algo así entonces? ¿La identidad hoy sería un sentimiento de enemistad o de susceptibilidad herida? Sí, claro, es todo el tema del el victimismo que hoy nos invade, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que define hoy día las identidades? Las heridas, ¿no? ¿Qué es lo que tu identidad tiene que ver con lo que tú consideras tu herida, ¿no? O porque la tienes o porque te la imaginas o te la inventas o te convencen de que la tienes, ¿no? Entonces, sí, pues por supuesto las heridas forman parte de nuestra identidad, pero no todos son heridas y hay cosas mucho más importantes a veces que, insisto, son importantes, pero hay cosas también mucho más importantes o tan importantes como las heridas para definir, para entender de ahí nuestra su identidad. carácter entonces excluyente. Claro, tienden a excluirnos y a convertirnos en, pues eso, algún otro habla de la nueva sociedad estamental, ¿no? Antes era una sociedad en clases en función de pues el poder económico. Y hoy día pues es más una sociedad estamental en términos identitarios, en términos de lengua, de tus ofensas, de lo que a ti te... terruño, Exacto. de raza, Pues sí, o sí, de sí. RH, Eso, algunos. de género, de edad, ¿no? Pues que se ha acentuado con esto de la pandemia, ¿no? Porque quienes sufrían pues eran los mayores respecto a los jóvenes, quienes más estaban sufriendo la pandemia, ¿no? Y eso pues nos lleva a nuevos enfrentamientos. ¿Qué pasa ya? No compartimos, no hay nada en común entre nosotros, no tenemos una identidad común realmente. Pero claro, esto también nos hace pensar que seríamos algo así como un gran hospital, ¿no? Que esa patria común, ese patrimonio común, o esa identidad común, nos identificaría más bien como un gran hospital en donde todos estamos heridos o enfermos y donde cada uno reclama el derecho a darse la medicina que considera que necesita. Sí, sí, así es, y cada uno en una planta distinta, ¿no? Tendría que haber muchas plantas, cada uno para su... porque no nos vamos a mezclar, no vamos a mezclar churras con merinas, porque unas identidades se excluyen o se enfrentan a otras, ¿no? Sí, así iríamos a la disgregación. Claro, en cierta manera supone la disolución, ¿no? de lo que son los vínculos. Claro, la cuestión es... que se ha planteado la sociología clásica es ¿cuál es el cemento social que nos une? ¿Qué es lo que nos une como sociedad? Necesitamos un cemento social. Y la democracia no puede arraigar y no va a haber una democracia sólida si no hay un cierto cemento que nos una socialmente, ¿no? que constituya ese demos más allá de nuestras identidades, o bueno, más allá o más acá, ¿no? Arraigando también con esas identidades, con esas heridas y con todos esos problemas. ¿Y qué cemento? Ahora que dices eso, ¿qué es lo que podría hacer la labor de unión? Durkheim decía que era la religión. Durkheim decía que y Durkheim no era creyente, ¿no? Durkheim vivió en una época de enormes conflictos sociales. Quizás lo nuestro empalidece comparado con la época de conflictos políticos, sociales que vivió Durkheim, ¿no? Y él precisamente lo que trataba de ver es, bueno, por debajo de todo esto, qué es lo que sigue uniéndonos, ¿no? Es responder a lo que se ha llamado en sociología el problema hobbesiano del orden, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayamos desaparecido de la faz de la Tierra? Se planteaba Hobbes, ¿no? ¿Cómo es posible que no nos hayamos eliminado todos unos a otros, ¿no? Y Durkheim decía, claro, tiene que haber algún cemento social que nos une. Durkheim decía, pues debe ser la religión. Él hablaba en términos de... Por eso decía que era necesaria una religión civil. Bueno, la religión, en su sentido clásico o en su sentido más, digamos, posmoderno y contemporáneo, si se quiere, ¿no? Algún autor dice que el gobierno no necesitaría leyes si dominara, como dice Gregorio Luri, las canciones del pueblo. Es decir, un pueblo necesita también canciones, no le bastan con las leyes, ¿no? Entonces tiene que haber, parece que en ocasiones hemos renunciado a toda esa parte, hemos considerado eso como un aspecto esencial y nos hemos concentrado en lo que es la forma política. No, necesitamos ese cemento hecho de relaciones, hecho de sociedad, hecho de culturas, hecho de fes, de creencias, hecho de mitos. Necesitamos ese cemento que nos una. O sea que en ese caso
sería bueno volver a juntar todos los elementos que constituyen ese patrimonio cultural, lo que es la cultura íntegramente entendida, y ahí tratar de integrar de nuevo todo lo que es el mundo, pues, de los mitos, del folclore, de nuestras tradiciones, pero también de nuestras convicciones, de nuestros valores, de nuestras esperanzas, también de alguna manera las diferencias, que son patrimonio también de nuestra cultura, y la racionalidad. Claro, Que algunos pusieron mucha ilusión en la racionalidad y hoy otros hablan del fracaso de la racionalidad. Pero también es un elemento que no podemos prescindir de él. De manera que pensar en una posmodernidad que prescinde de esa racionalidad tan adorada en el proceso de la época moderna, pues nos llevaría de nuevo también a un descontrol, sí. porque también el folclore, también las canciones, también la religión. Sí, sí, vamos dando bandazos en ocasiones, vamos de un lado a otro. Es verdad que, claro, la democracia liberal que vivimos responde también al problema de nuestras sociedades, del hecho de que nuestras sociedades son pluralistas. Hubo un momento en el que hicimos consciente, o fuimos conscientes históricamente, en nuestras sociedades, de que, claro, existen distintas fes, distintas convicciones, distintas formas de entender la realidad, ¿no? Y para que todas ellas convivan, ¿cómo hacer que todas ellas convivan en un mismo espacio político? Claro, la respuesta en ocasiones ha sido el decir, no, dejémoslas al margen, ¿no? Fuera del espacio público, fuera del... ¿no? El Estado va a ser únicamente, se va a guiar únicamente por la racionalidad científica. Bueno, es falso, ni el Estado se guía solamente por la racionalidad científica y seguimos necesitando de todo lo demás. Es verdad que no podemos dejar, hay que controlar, hay que especificar cómo gestionamos ese pluralismo, ¿no? Ese contexto plural, pero no podemos dejarlo al margen, ¿no? Si no, la democracia se convierte en algo vacío, ¿no? Que es la tercera novela de Italo Calvino, es precisamente El caballero inexistente, ¿eh? Ayer lo hablaba yo con mis alumnos, precisamente les comentaba esta metáfora, ¿no? El caballero inexistente es un caballero que es una armadura vacía, ¿no? Y que solo se sostiene en pie porque los demás piensan que es un caballero, ¿no? Y porque él consigue pensar de sí mismo que es un caballero. Si él deja de pensar en sí mismo como un caballero y los demás ya no le ven así, pues la armadura se cae. Bueno, pues la democracia también es algo así. La democracia está vacía, necesariamente, es que es como una armadura vacía. No es una valoración negativa esto, es una constatación, algún autor dice que es una hermosa mentira, pues diríamos mejor que es una hermosa ficción, y tiene que ser hermosa para que nos lo creamos, necesita de nuestra fe, de nuestra confianza. La política necesita que confiemos en ella, y para que funcione la organización política, los gobiernos necesitan que confiemos en ellos. Claro, ¿cómo hacerlos confiables? ¿No? ¿Cómo generar esos espacios de confianza? ¿Cómo rellenar ese vacío, ¿no? que tiene? Por eso, que si la democracia es un vacío, entonces a nivel personal, pues no nos transmitiría precisamente algo que los seres humanos necesitamos mucho, que es la capacidad de llenar nuestra propia realidad interior, que precisamente por sentirse vacía es sobre todo búsqueda y anhelo de plenitud, ¿no? Y de esperanza. Un sentido del vacío nos transmitiría más bien desasosiego, ¿no? Claro, es que yo creo que la democracia como forma de organización política no puede comunicar esa esperanza. Al revés, somos nosotros quienes tenemos que dotar de esperanza a la democracia, ¿no? Y bueno, nosotros, las cosmovisiones, ¿no? El cristianismo también, quien tiene que dotar o que puede alimentar la esperanza necesaria para que funcione esa armadura vacía, para que siga en pie, ¿no? Para que se mantenga. ¿Tú crees que es posible una revalorización a nivel cultural de lo religioso, de Dios, sin que eso signifique, como hoy todavía significa para muchos, que las religiones pretenden volver a espacios de privilegio, a ocupar espacios de poder y a servirse precisamente de las estructuras sociales en beneficio propio y no como
estructuras de servicio y plataformas de un servicio más eficiente para los demás? Es necesario, no sé si será posible o no. Soy un poco pesimista respecto a lo que son las posibilidades y las transformaciones y, bueno, en todo caso, además en estas cosas son siempre pasos a largo plazo, ¿no? Yo creo que es necesario, ¿no? Es verdad que, no sé, pues por ejemplo, las iglesias y las confesiones también tienen que, o tenemos que hacer nuestra autocrítica, nuestra particular autocrítica en relación, las mismas ansias de poder que hablábamos de la democracia o ilimitabilidad del poder, pues también a veces las tenemos o las tienen las iglesias o las confesiones, sean religiosas o sean seculares, porque también hay otras, digamos, convicciones o cosmovisiones no necesariamente religiosas desde el punto de vista tradicional, pero que son igualmente, ¿no? Pero es necesario que lo hagamos. Apasionante el debate y nos llevaría todavía a pasar mucho rato de una manera tan profunda, como Muchas lo has gracias, explicado, tan pedagógica. Y para nosotros, como miembros de la Asociación Acción Social Católica, más que centenaria, llevamos casi 120 años en Zaragoza prestando un doble servicio. El servicio de despertar la sensibilidad social y de formarla para hacerla más eficiente y volcarnos luego en una acción directa de ayuda y de promoción de los pobres, para sacarlos precisamente de la pobreza. Y eso nos ha llevado durante estos casi 120 años pues a tratar de pensar, de reflexionar, de formarnos y de transmitir esta reflexión nuestra a los demás. Queremos y esperamos haber colaborado a hacer posible esto. Agradecemos mucho tu presencia, tu participación, Andrés. Pues muchas gracias. Con vistas a un próximo futuro, haremos de nuevo nuevos ciclos que, si la pandemia pues no nos deja juntarnos en el Centro Joaquín Roncal, seguiremos prestando este servicio desde este plató para que todo el mundo en su casa o en los centros de enseñanza puedan escuchar.